Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Carlos Alberto Polo, al aire. Cordial saludo, estimados amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de la Radio Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. Los saluda Carlos Alberto Polo López y hoy estaremos dando continuidad a la lección número 5 de la serie titulada Revelación de Esperanza. Esta es la segunda parte de la lección titulada El pacificador de Apocalipsis y vale la pena hacer un breve repaso de lo que hemos aprendido hasta este momento. Hemos señalado a la luz de las Escrituras que Cristo en Apocalipsis es presentado como un cordero. Y hemos estado analizando cómo en el antiguo Israel el cordero era el animalito que se presentaba como sacrificio cuando una persona pecaba. Y concluíamos haciendo una serie de preguntas que vamos a recordar en este momento. ¿Por qué Dios requería esos cientos de miles de sacrificios? ¿Esos animalitos acaso le dieron vida eterna al pecador? ¿Limpiaron a las personas de sus pecados? ¿Representaban algo más? ¿O señalaban hacia un mejor sacrificio? Fueron las preguntas con las que concluimos y son las preguntas que vamos a responder a partir de este momento. Antes de abrir las Sagradas Escrituras, yo les invito a ustedes para que inclinen sus cabezas, cierren sus ojos y vamos a orar. Eterno Padre, muchas gracias, porque nos has sostenido con tu brazo poderoso y nos has venido enseñando revelación de esperanza a nuestros corazones. Gracias por abrir tu palabra. Gracias por dárnoslas a entender, por permitirnos, Señor, comprender a la luz de las Escrituras el plan para cada uno de nosotros, el plan para el curso de la historia humana. Oramos, Señor, para que nos permitas entender el mensaje del pacificador de Apocalipsis y nos permita ver en Jesús a ese gran Cordero, a ese gran sacrificio vivo que se entregó por amor a mí y por amor a cada uno de los oyentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Escuela Bíblica. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. En Radio Mundial Adventista, Escuela Bíblica. Para dar inicio a esta Radio Escuela Bíblica en este momento, vamos a remitirnos al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Allí encontramos una clave para entender hacia dónde señalaban cada uno de los sacrificios descritos y explicados en la lección anterior, o en esa misma lección, pero en su primera parte.
Y yo les invito a ustedes a ir a las Sagradas Escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 11 y 12. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y luego, ahí mismo en Hebreos capítulo 9, pero en el versículo 28, se nos dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Así que, mis estimados estudiantes, a la luz de estos pasajes, la sangre del animal que se sacrificaba en el antiguo Israel era una prefigura de la sangre derramada de Cristo. Los servicios del santuario terrenal en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, estaban diseñados para enseñarnos de manera práctica y en términos humanos el plan de salvación de Dios. Y es que el santuario y el tema del santuario nos apunta siempre hacia el plan de salvación de Dios para cada uno de nosotros. Un número de años atrás, una mujer durante sus 40 años asistió a una serie de reuniones como la que usted está escuchando en este momento a través de la Radio Escuela Bíblica. Y entonces, cuando finalizó una de esas reuniones, ella se acercó al predicador para recibir consejo. La mujer, cuando llegó hasta donde el predicador estaba, le preguntó: «He hecho algo terrible», dijo primero, «y tengo dificultad en hablar acerca de ello». Ella le habló acerca de una relación que tuvo hacía 17 años atrás con un hombre casado que resultó en un aborto. «Pastor», dijo ella, «por 17 años he llevado cargando esta carga de culpabilidad. Esta culpabilidad está destrozando mi espíritu. Me ha sacado el gozo de mi vida. Yo sé que lo que hice hace 17 años atrás fue un error trágico, pero yo no puedo traer esa pequeña vida de vuelta. Está quebrantado mi corazón». El pastor le respondió a esta mujer con amor y le dijo: «¿Sabes? Si tú vivieras en el Antiguo Testamento, tendrías que traer un corderito y tendrías que confesar tu pecado sobre la cabeza del cordero. La culpa que estás cargando sería transferida al corderito y ese cordero moriría por tu pecado que estás narrando en este momento de manera simbólica. La sangre luego sería llevada adentro del santuario y tú podrías caminar luego libre sabiendo que la carga de tu culpa ha sido levantada de tu espalda y ha sido transferida al corderito muerto». El pastor continuó explicando: «Pero sabes, no estamos viviendo en el Antiguo Testamento. Y tu problema es que tampoco tienes un cordero y tampoco has aceptado a un Salvador. Si tú vienes hacia Cristo, que es nuestro cordero por excelencia, que es el sacrificio vivo presentado ante Dios, y te arrodillas ante Él y confiesas tu pecado, la carga será levantada de tus hombros. Tu culpa será limpiada porque hubo un cordero para ti, un cordero para mí el día de hoy. Y cada cordero o sacrificio del pasado señalaban hacia el Cordero de Dios». Mirando hacia el Cordero de Dios, estimados amigos que me escuchan, ella confesó su pecado en oración a Dios, aceptó el sacrificio hecho para ella y encontró arrepentimiento y perdón. Tú también hoy, en esta Radio Escuela Bíblica, si miras hacia el Cordero, esa culpa, ese pecado que te agobia, esa pesadumbre mental que quebranta tu alma, si tú la llevas a Dios en oración y aceptas el sacrificio hecho para ti, encontrarás arrepentimiento y encontrarás perdón. Pero
si quieres ser libre de culpa, primero tienes que reconocerla. Pues ¿de qué cosa vas a ser libre si no te reconoces esclavo? Un pecador en el Antiguo Testamento nunca sería libre de la culpa hasta que lo reconociera llevando su cordero al santuario terrenal. Es solamente, estimados amigos, cuando usted y yo reconocemos nuestra culpa, que vamos en oración confesándosela a Dios y, si es necesario, a la persona a quien le hemos fallado. Y solo entonces encontramos perdón y alivio de la culpa. Porque si usted no siente culpa, pues ¿de qué va a ser libre? Es entonces cuando usted y yo debemos decir: Dios, entiendo que yo pequé contra ti, contra el cielo y contra la humanidad. He perdido mi temperamento, me ha dado coraje, me he llenado de lujuria, Señor, he sido deshonesto. Y el sábado anterior tuve el privilegio de dirigir la palabra de Dios en el culto divino, en la iglesia, y les decía a la hermandad presente: orar es hablar con Jesús sinceramente, francamente, sin máscaras. Es decirle: hola Jesús, ¿qué tal? ¿Sabes? Esta mañana iba por la calle, alguien me tropezó y me dio mucha rabia. Me dio ganas de... ¡ay! Sí, así, sincero, contándole tus sentimientos. Pero también pidiéndole que te ayude a seguir manejando de manera asertiva tus emociones. Jesús, estoy feliz porque logré aquello que quería. Obviamente, menciónale aquello que querías. Jesús quiere que nosotros nos acerquemos a Él también diciéndole: Jesús, estoy quebrantado porque pequé. Estoy cargando una culpa grande porque hice, y vas a mencionar el pecado con el nombre que le corresponde. Esto parece un concepto básico, estimados amigos, pero frecuentemente es pasado por alto. Antes de usted poder ser libre de sus adicciones, del dolor que te hace regresar a esas adicciones, tú debes estar dispuesto a pasar de excusarte en ellas para entregárselas a Dios. Debes estar dispuesto a parar, a no seguir más y a llevarlas a Dios. Cuando tú y yo reconocemos que somos culpables, y esto es importante tenerlo en cuenta, entonces tenemos la capacidad de reconocer que necesito ayuda. Busco en quién puedo encontrar esa ayuda y encuentro en Jesús a mi gran ayudador. Y cuando encuentro a Jesús y lo acepto como mi gran ayudador, yo paso a confesarle mi culpa, especificando lo que he hecho. Habiendo hecho estas dos cosas, entonces ya empezamos a tener el privilegio de aceptar libremente a Jesús, quien es el Cordero de Dios, como nuestro sustituto. Porque recuerda que el pecado del pecado es la muerte, pero el versículo de Romanos capítulo 6, versículo 23, termina diciendo que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es que sí, el regalo de Dios puede ser aceptado libremente. Usted y yo no podemos pagar por el precio del pecado. No hay una serie de buenas obras que te califiquen para recibir el perdón de Dios. Cuando un amigo te ofrece un regalo, tú no le dices: hey, ¿qué tengo que hacer para yo merecer este regalo que me estás concediendo? No, simplemente tú lo aceptas. Y si es que quieres dar algún precio, tu amigo va a decir: hey, quieto, tranquilo, es un regalo, no tienes que hacer nada. Lo mismo ocurre con Dios y con el plan de salvación que nos ofrece y con el perdón que nos otorga cuando lo confesamos. Habiendo aceptado el regalo, usted y yo creemos en las promesas de Dios. Ahora, el creer no convence a Dios a hacer algo, sino que Él ya hizo todo. Creer es el acto de escoger continuar aceptando el regalo que Dios tiene para nosotros de manera gratuita. Creer te proporciona a ti el vínculo que te lleva a aferrarte a lo que Dios ha provisto ya de manera voluntaria. Así como un israelita siguió el plan de Dios en el santuario hace muchos años atrás. La culpa de su transgresión fue removida por fe. Asimismo, su culpa fue removida por fe de Él. Tú y yo podemos tener esa misma experiencia en la actualidad. Si yo voy a Jesús, si yo le confieso a Jesús mi pecado,
entonces como resultado mi carga de la culpa será removida. Tendré paz, de esa paz que sobrepuja todo entendimiento y que solo el cielo puede dar. La culpa que yo tenía es transferida por la fe desde mi lugar hacia Jesús. Y entonces Cristo Jesús, como el Cordero de Dios que fue muerto por ti y por mí, hace la transacción espiritual que tenga que hacer para que tú quedes libre de la culpa que te agobiaba. Lo que pasó en la cruz aquel viernes, estimados amigos, fue mucho más que simplemente derramar una sangre de animal. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice lo siguiente: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí vale la pregunta para la reflexión. ¿Dónde sientes tú el peso de la culpa? ¿En tu pie? ¿En tu mano? ¿En tu abdomen? ¿Cierto que no? Por lo menos yo, en mi experiencia personal de un ser humano que a veces fallo, no he sentido el peso de la culpa en ninguno de esos miembros mencionados. La carga de la culpa, el peso de la culpa la siento en mi conciencia. Seguramente usted también. Me encanta este pasaje de las Escrituras, porque Cristo, a través de su sangre, por medio del Espíritu Eterno, nos dará precisamente a usted y a mí una conciencia que limpia. Y note bien que, ¿qué es lo que va a limpiar Cristo? Nuestra conciencia. Y quiero que medites por un momento esto. ¿Necesitas tú que Jesús limpie tu conciencia de alguna carga que tienes tú en este momento en tu vida? ¿Necesitas tú que Jesús quite esa carga que apesadumbra tu salud mental, impidiéndote estar tranquilo? Reflexiona en eso mientras escuchamos el promocional de la Escuela Bíblica. Escuela Bíblica. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. Recuerden, estimados amigos, que ustedes pueden hacer parte de la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista escribiendo su nombre, su lugar de residencia y las palabras Escuela Bíblica al +57 311 739 5032. +57 311 739 5032. Con mucho gusto nosotros lo agregamos a la base de datos de la Escuela Bíblica, que es conducida por el equipo de apoyo espiritual de la Radio Mundial Adventista, Fabián Santamaría, Dixon Ballesteros y Jason Fonnegra. Así que usted ya sabe, escriba su nombre, escriba también el lugar de residencia y las palabras Escuela Bíblica y nosotros con mucho gusto lo agregamos. Recuerden que la Escuela Bíblica se está llevando a cabo los días martes y jueves a las 8 de la noche. Martes y jueves a las 8 de la noche a través de un enlace virtual que nuestro equipo de apoyo espiritual le estará enviando a usted una vez usted se inscriba a nosotros. Así que en ese momento usted puede escribir. Continuamos con la lección titulada El pacificador de Apocalipsis. Estamos hablando de Jesús en esta lección número 5 de la serie titulada Revelación de Esperanza. Entonces decíamos antes de la pausa que tu conciencia puede ser limpiada, tu culpa puede ser removida, porque Cristo limpiará tu conciencia de todas las obras muertas para que puedas servir al Dios vivo. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la sangre de Cristo, por medio del Espíritu que se ofreció a sí mismo sin ningún tipo de mancha a Dios. Los psiquiatras y los profesionales de la salud mental nos dicen que la culpa impide que las personas
puedan vivir la vida que quieren vivir. Los profesionales de la salud mental también nos dicen que el sentimiento de culpa impide ser felices a las personas, les impide ser alegres, les impide ser productivas. La culpa, estimados amigos, crea miedo. La culpa crea ansiedad. La culpa crea estrés. La culpa puede devorar el corazón de tu vida, tu alegría de vivir. La culpa puede destruir tu interior. Pero tú y yo podemos llegar a Jesús, arrodillarnos delante de Él y decirle: Dios mío, hoy yo reconozco que he fallado. Yo sé que he fallado. Así que, Señor, por favor, lava mi pecado. Remuéveme esta culpa que me carcome la existencia, que me agobia cada noche robándose mi capacidad de descansar saludablemente, que me roba la paz mental durante los días, que me impide ser productivo. Háblale sinceramente a Dios. Dios podrá hacer lo que tal vez ya el profesional de la salud no pudo. Y con esto no quiero decir que reemplaces al profesional de la salud mental. Ve al profesional de la salud mental, pero también a la par, ve al médico de médicos de la salud mental, que es Cristo Jesús. Tú puedes saber que la sangre de Jesús fue derramada para perdonar tus pecados y para limpiar tus conciencias con el propósito de reconciliarte con Dios. Creer que Dios verdaderamente hace estas cosas por ti y por mí quita nuestras cargas de la culpa. Usted tal vez me ha escuchado en más de una ocasión decir que yo creo y vivo el perdón absoluto de Dios. Yo no creo que Dios perdone el 5% de tu pecado, de tu culpa. Yo no creo que Dios perdone el 50% de la culpa que te agobia. Yo no creo que Dios perdone el 99.9% de esa culpa, de esa transgresión que le has llevado. No, yo creo en el perdón absoluto de Dios. Yo creo que Dios perdona el 100% de la culpa que tú le has confesado. Las personas necesitan perdón hoy. Tú necesitas perdón hoy. Y muchos necesitan ese perdón de manera desesperada, porque la culpa pues nos hace cosas terribles, nos roba la paz, nos destruye la vida. Hay uno solo que puede librarnos de los pecados. Hay uno solo que puede librarnos de los errores, de los desaciertos, de las equivocaciones y de las consecuencias. O bueno, podremos decirlo mejor. Tal vez no nos libre de las consecuencias, pero nos ayudará a encaminarnos y a salir avantes de las consecuencias de esas decisiones equivocadas que hemos tomado en el pasado. Hay solo uno que nos puede redimir, aquel que murió en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, Dios dice lo siguiente. Te invito a abrir las Escrituras. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado. Y quiero preguntarte, ¿quién no conoció pecado? Dios. Lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Por qué Jesús hizo esto? Pues para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. ¿Pecó Jesús alguna vez? Preguntará alguien. No. ¿Se convirtió en pecado por nosotros? La Escritura dice que el que nunca conoció pecado, se convirtió en pecado por nosotros, llevando sobre sí la carga de nuestras culpas. Los invito a leer Isaías capítulo 53 para que puedan saber en detalle qué fue lo que Jesús hizo por usted y por mí. Cuando Jesús colgó en la cruz, Él experimentó mucho más que el dolor de los clavos en sus manos y sus pies. Jesús experimentó mucho más que la sangre derramada por su cara. Fue mucho más que el sufrimiento físico. Cuando Jesús colgó en la cruz, la oscuridad del pecado lo envolvió a Él, lo ocultó de la cara de su Padre, y es por eso que mientras Jesús colgaba en el madero, gritó: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque de acuerdo con Isaías, el pecado causa separación entre Dios y los hombres, y si Jesús estaba cargando mi pecado, obviamente tenía que haber un tipo de separación.
Jesús estaba cargando con la culpa de la humanidad. Así que él sintió sobre sí la condenación del pecado que estaba aplastando su vida. Todo lo que Jesús podía ver era la culpa del pecado sobre su mente. Y él tomó la decisión, mientras él estaba muriendo en la cruz, de que él iría a la tumba y llevaría la culpa del pecado aun si nunca pudiera salir de ella. La única meta de Jesús, por amor a ti y a mí, era la de salvarnos. Así que tu carga puede ser removida hoy. Y si tienes cargas de culpa que te impiden tener paz mental, Cristo te entiende, porque Cristo también cargó con la culpa de la humanidad. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, nos dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es obra de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mis amigos, la salvación que Cristo ha logrado para usted en la cruz del Calvario está dada para todo el que en Él crea. Y la salvación es un regalo de Dios. ¿Cuándo quiere Dios darte este regalo? En este mismo momento. Dios quiere dártela. ¿Y cuándo la recibes tú? Cuando por fe tú declaras: Señor, dame el regalo de la salvación. Vengo ante ti con un corazón abierto. Vengo a la cruz. Vengo creyendo que Jesús es el Cordero. ¿Le gustaría a usted hacer esta oración hoy en esta radioescuela bíblica? Repita después de mí, por favor. Señor, dame el regalo de la salvación. Vengo ante ti con un corazón abierto. Vengo a la cruz. Vengo creyendo que Jesús es el Cordero. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, te invito a tomar acciones concretas para comprometerte con esa oración. Arrodíllate delante de Jesús, quien pende de la cruz. Confiesa su pecado. La carga de la culpa será levantada de sobre tus hombros y será puesta sobre Jesús. Tú serás perdonado, tú serás redimido. ¿Sabes por qué lo digo? Porque está escrito en la Biblia. Y recuerda nuestra premisa: si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, pues no es para mí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, nos confirma lo que acabo de mencionar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, nos dice: fuiste rescatado no con cosas corruptibles, como plata u oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. La bendición es un regalo. ¿Qué hiciste tú? Nada. Pero fuiste rescatado no con oro o plata. Fuiste rescatado con la sangre preciosa de Jesús. ¿Acaso has desobedecido? ¿Acaso has hecho algo que sabías que estaba incorrecto? Pues ven a Jesús hoy. Ven a Jesús ahora. Ven con toda tu culpa. Ven con todos tus pecados. Ven al Cordero revelado en Apocalipsis, el Cordero que te llena de esperanza. Para hacerlo más sencillo, voy a concluir este mensaje en este momento mencionándote 5 pasos sencillos para recibir el regalo de la vida eterna. ¿Quisieras tú tener y conocer este regalo, estos pasos para recibir el regalo de la vida eterna? Pues si quieres conocerlo, toma nota, por favor. Primero, acepta el hecho de que Dios te ama. En Jeremías capítulo 31, versículo 3, Dios dice: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Paso número 1, acepta que Dios te ama. Paso número 2, reconoce que no te puedes salvar a ti mismo. Por ende, reconoce que necesitas un Salvador. Reconoce que no te puedes salvar a ti mismo. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24 indica: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Solamente somos justificados de manera gratuita por la gracia que Dios nos concede mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Tercer paso,
Cree que Jesús puede y quiere salvarte. Jesús puede y quiere salvarte. Juan capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Paso número 4. Confiesa tus pecados a Jesús y cree que estás perdonado. Confiesa tus pecados a Jesús y cree que estás perdonado. Son los pasos para recibir el regalo de la vida eterna. Entonces el paso número 4 es: confiesa tus pecados a Jesús y cree que estás perdonado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice: si confiesas tus pecados, Cristo es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Y el último paso que debes dar en este momento para tener la vida eterna y la salvación en Cristo Jesús es reclamar tu regalo de la vida eterna y decirle a Jesús: hoy decido servirte a ti para siempre. Recuerda el quinto paso: reclama tu regalo de la vida eterna, de la salvación, y decide servirle a Cristo para siempre. En Juan capítulo 3, versículo 16, dice Dios que todo el que en él crea no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Hay personas alrededor del mundo tomando esta decisión. Están viniendo por miles y miles a los pies del Salvador Jesús. Ellos han dicho: Señor, yo soy un pecador, yo sé que no puedo salvarme a mí mismo, yo no me puedo redimir a mí mismo, pero tú sí me puedes redimir y tú sí me puedes salvar. Así que por favor, sálvame, redímeme. Estas personas que han llegado a los pies de Jesús han dicho: Señor, tú eres mi Cordero, tú eres el Cordero de Apocalipsis que me salva. Así que ven conmigo a los pies del Salvador Jesús. ¿Quién es ese Jesús? Es el que limpió a un leproso, sanó a los sufridos y perdonó a los pecadores. Jesús es quien tocó los ojos del ciego y ellos fueron abiertos. Es quien destapó los oídos del sordo. Es quien sanó a hombres cojos para que caminaran. Es quien logró que el mudo cantara. Mi Jesús es paz y amor, es gozo que fluían desde su ser. Incluso los niños amaban estar en su presencia. Mi Jesús es aquel a quien las multitudes acudían, incluso querían hacerlo rey. Las multitudes creían que Jesús iba a guiar a sus ejércitos hacia la victoria contra los romanos. Estaban equivocados. Antes de la crucifixión de Jesús, las personas celebraron su maravilloso amor porque pensaron que él iba a ser el rey. En toda su vida, Cristo reveló el amor y la gracia del Padre. En su presencia, la muerte huyó. Cristo obró el milagro de la resurrección en cada funeral al que asistió. El hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, Lázaro. La muerte de Cristo proveería vida a la raza humana. Así que yo te invito a que aceptes a este Cristo, a que lo tornes como parte de tu estilo de vida. Cristo en ti, la esperanza de la gloria. Cristo en ti, estimado amigo, como tu Salvador. Cristo en ti sufriendo, Cristo en ti gozándose, Cristo en ti redimiéndote, Cristo en ti haciendo lo que vino a hacer, Cristo en ti salvándote, Cristo en ti liberándote de la culpa. Ese es el Cristo que revela Apocalipsis. Ese es el Cordero de Dios, ese es el Cordero Inmaculado que menciona el libro de Apocalipsis. ¿Quién es el que cuelga de la cruz en el Calvario? ¿Quién es ese que cuelga con clavos en sus manos? ¿Quién es ese que cuelga en el madero cargando las cargas de la humanidad? ¿Cómo puedes caminar tú alejándote de un amor como el de Cristo? ¿Cómo puedes tú alejarte de un Dios que se preocupa tanto por ti? ¿Cómo puedes tú despreciar a un Dios que desea salvarte? Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú, si crees hoy en él, puedes tener vida eterna. El texto dice que todo aquel, no dice que un solo hombre,
No menciona que un hombre rico o un hombre pobre. No dice que un hombre sabio o un hombre ignorante. Dice, todo aquel que crea en Él tendrá vida eterna. Así como Jesús nos perdona libremente a nosotros, a veces nos invita a perdonar a otros libremente. Cristo te ha perdonado y no lo merecemos. Y no te ha perdonado porque lo merezcas, sino porque el perdonar ha estado en su corazón todo el tiempo, pues Él es un Dios de perdón. Cristo es un Dios de perdón. Apocalipsis 22:17 dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. Y el que tenga sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Quieres tú tomar del agua de la vida? ¿Estás tú sediento con esa sed existencial que ningún vaso de agua logra saciar? Cristo desea que vuelvas a Él. Cristo te está esperando en este momento. ¿Quisieras tú venir a Él y hacer esta oración conmigo para concluir? Oremos. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por el Cristo revelado en Apocalipsis, el Cordero Inmaculado, el Cordero de Dios sacrificado en mi favor. Gracias a la sangre derramada por el Cordero de Dios, Jesús mismo, que hoy me ha redimido, me ha perdonado, me ha liberado de mi culpa y me ha dado la paz que llega solamente del cielo. Esa experiencia, Señor, dásela a cada uno de los estudiantes de la Radio Escuela Bíblica y permíteles, por favor, un encuentro personal contigo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032.